La sociedad te ha vendido una historia incompleta. Una narrativa cuidadosamente diseñada para mantenerte atrapado, obediente, ajustado a lo que se espera de ti. Y lo más alarmante, la has creído sin cuestionarla desde que tienes uso de razón. Te han dicho que la juventud es el clímax de la existencia. Que después de los 30 y tantos empieza el descenso. Que al cruzar los 40, ya no queda mucho por construir. Falso. Absolutamente falso. La verdadera vida no comienza cuando eres joven. No inicia cuando te esfuerzas por encajar o por cumplir con los estándares sociales. La vida auténtica comienza cuando comprendes, en lo más profundo de ti, que todo lo que has levantado hasta ahora ha sido una construcción ajena. Una réplica de lo que otros proyectaron sobre ti. Ese punto de inflexión, según Carl Jung, llega al cruzar los 40. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. ¿Te suena extraño? Por supuesto que sí. No es lo que te enseñaron. Nadie te dice que los primeros 40 años son, en realidad, un ensayo. Una acumulación de intentos, de logros y fracasos que muchas veces no te pertenecen por completo. Décadas moldeándote según los deseos ajenos. Te entrenaron para adaptarte, para responder, para cumplir. No para ser. Y entonces llegas a esa edad. Y algo dentro de ti se rompe. Es un sonido sutil, como el crujir de una estructura que empieza a resquebrajarse. Esa fachada que tanto te esforzaste por mantener comienza a derrumbarse. Lo que antes tenía sentido, pierde peso. Las motivaciones que antes te impulsaban, ahora te vacían. Las recompensas que tanto ansiabas ya no significan nada. Comienzas a hacerte preguntas peligrosas. ¿Esto es real? ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Cuánto de lo que hago es genuinamente mío? Y aquí viene la parte que nadie se atreve a mencionar, ese instante de crisis no es un colapso. Es un despertar. Es el inicio del proceso de individuación. Jung lo expresó con claridad brutal, durante la primera mitad de nuestra existencia, desarrollamos una identidad prestada, una personalidad diseñada para agradar, adaptarse, funcionar. Somos hijos, alumnos, empleados, cónyuges, pero rara vez somos nosotros mismos. Nos disfrazamos, nos ajustamos, nos encajonamos. Y después, cuando el peso de todas esas capas se vuelve insoportable, comenzamos a abrir los ojos. Y sí, da miedo. Da miedo porque todo lo que creías cierto comienza a evaporarse. Porque el éxito, el estatus, el reconocimiento, la validación externa, ya no bastan. Porque los cimientos de tu identidad se tambalean. Y entonces te enfrentas a una bifurcación brutal, puedes seguir fingiendo, continuar con la obra de teatro durante las próximas décadas. O puedes despojarte de todo. Volver a empezar. Esa es la verdad que casi nadie se atreve a enfrentar, si llegas a los 40 sin haberte cuestionado todo, sin haber sospechado siquiera que podrías estar viviendo una gran mentira, entonces probablemente sigues dormido. Y la mayoría lo está. La mayoría prefiere no mirar. Prefiere la familiaridad del autoengaño, la comodidad del hábito, antes que el vértigo de la autenticidad. Pero quienes se atreven a atravesar el fuego de esa verdad, descubren lo más precioso, la libertad. Porque cuando dejas de actuar bajo mandato, cuando dejas de obedecer sin pensar, cuando sueltas la necesidad de aprobación externa, empiezas a vivir bajo tus propios términos. Y ese es el verdadero nacimiento. Y aquí viene una pregunta incómoda, ¿cuánto de tu vida actual te pertenece realmente? ¿Cuánto de lo que haces responde a tu esencia y cuánto es simplemente una reacción automática a lo que se espera de ti? ¿Estás viviendo, o solo representando un papel? Evitar estas preguntas es fácil. Mirar hacia otro lado, continuar con la rutina,
también. Pero tarde o temprano, la verdad se abrirá paso. El peso de lo impostado se volverá insoportable. Y cuando ese momento llegue, cuando mires a tu alrededor y descubras que el camino que recorres no es el tuyo, ¿qué harás? Porque ahí empieza todo. A los 40 no empieza el declive. Empieza la insurrección. No es el final de nada, es la antesala de todo. Es la oportunidad de romper con el molde, de abandonar el libreto, de reescribir tu propia narrativa. La pregunta es, ¿te atreves? Yo lo llamo proceso de individuación. Yo lo llamo renacimiento. Y tú decides si conviertes esta oportunidad en un nuevo comienzo o la dejas pasar como una página más. Pero cuidado, darse cuenta no basta. No basta con saber que has vivido con una identidad falsa. No basta con reconocer que has sido actor en una obra escrita por otros. La verdadera transformación ocurre cuando decides qué hacer con ese descubrimiento. Y lo primero que aparece, cuando te despojas de lo ajeno, no es alivio. Es vacío. Un silencio inquietante. Porque toda tu vida te han definido por lo que haces, por tus resultados, por cómo te perciben. ¿Qué queda cuando todo eso se esfuma? La pregunta que te taladra el alma es, ¿quién eres cuando nadie te observa? Por eso muchos no lo hacen. Prefieren seguir interpretando el personaje. Porque incluso si es falso, al menos es conocido. Porque el vacío asusta. El vacío paraliza. Pero Jung comprendió algo esencial, el vacío no es el final, es el umbral. Es el espacio fértil donde puedes reconstruirte desde cero. Sin disfraces. Sin guiones. Sin testigos. Y aquí empieza el verdadero camino. Encontrarte no es una revelación instantánea. Es un proceso. Un viaje hacia lo desconocido. Es ensayo, error, prueba, caída y persistencia. Y, lo más importante, es profundamente solitario. Nadie puede recorrerlo por ti. No existe manual. No hay mapa. Porque tu verdad no está en un libro, ni en un curso, ni en una receta ajena. Tu esencia se descubre en la experiencia. En la práctica. En el riesgo. En el coraje de comenzar. Y esta es la parte más dolorosa, no todos llegarán hasta aquí. La mayoría no lo hará. La mayoría elegirá lo familiar, aunque esté vacío. Porque romperlo todo, quemar los puentes y empezar de nuevo, da miedo. Porque mirar hacia adentro, sin distracciones, es brutalmente incómodo. Pero si lo haces, si tienes el valor de entrar en ese silencio, de dejar atrás lo que no eres, de explorar sin máscaras quién podrías llegar a ser, entonces entenderás la lección más importante de Jung. La vida no se trata de cumplir con las expectativas. Se trata de superarlas. De trascenderlas. Solo cuando te liberas de lo que no eres, puedes comenzar a construir lo que verdaderamente estás destinado a ser. Y ahí, cuando empiezas a disolver lo falso, sucede algo inesperado. El mundo, tal como lo conocías, se transforma. Las conversaciones que antes te parecían profundas, ahora se sienten triviales. Las metas que te impulsaban, se vuelven absurdas. Los temores que antes te paralizaban, ya no tienen fuerza. Es como quitarte una venda. Ves con claridad. Y no es una visión agradable. Es cruda. Llena de artificios, de máscaras ajenas, de personas que aún no se han dado cuenta de que están atrapadas. Y con esa visión llega otro impacto, la soledad. Porque ahora percibes lo que otros no ven. Porque entiendes dinámicas que antes te eran invisibles. Porque muchas personas a tu alrededor no están recorriendo el mismo sendero. Las amistades superficiales se desvanecen. Las relaciones que existían por inercia se vacían. Las charlas que antes llenaban tus días ahora solo suenan como ruido. Y ahí, justo ahí, muchos retroceden. Porque nadie quiere sentirse aislado. Nadie quiere descubrir que pasó años, quizás décadas, rodeado de vínculos sin profundidad. Pero este es un paso necesario. Porque al deshacerte de lo que no eres, inevitablemente te liberas también de quienes solo estaban allí por esa versión falsa de ti.
Es un filtro brutal, pero inevitable. Porque solo cuando te atreves a dejar ir lo que ya no encaja en tu nueva versión de ti mismo, puedes empezar a atraer lo que verdaderamente necesitas. Aquí es donde comienza la segunda fase del viaje, la reconstrucción. Porque el proceso de individuación no se limita a soltar lo que no eres. También implica edificar, ladrillo a ladrillo, lo que sí eres. Y aquí es donde se traza la línea que separa a quienes despiertan de quienes simplemente naufragan en la confusión. Muchos, al llegar a este punto, se quiebran. Se aferran a la nostalgia como un náufrago a la madera. Se preguntan si no estarían mejor cuando aún podían encajar, aunque fuera forzadamente, en un mundo que hoy les resulta extraño y hostil. Les seduce la idea de regresar a la ignorancia confortable. Pero otros, los que han comprendido, descubren algo mucho más poderoso, que ahora, por primera vez, tienen la posibilidad real de elegir. Piénsalo, hasta ahora, casi todo en tu vida ha sido fruto de decisiones contaminadas por expectativas ajenas. Elegiste una carrera que otros aplaudieran. Una pareja que no incomodara. Un estilo de vida que fuera socialmente aceptable. Jugaste con las reglas de un juego que no escribiste. Pero ahora, te enfrentas al vértigo de la libertad, elegir por ti mismo. Y ahí aparece el siguiente gran obstáculo, el miedo a equivocarte. Porque mientras sigues el camino trazado por otros, tienes la coartada perfecta, solo estabas obedeciendo. Pero cuando empiezas a decidir desde tu propia conciencia, te expones. Ya no hay excusas. Ya no hay culpables externos. Si fallas, es tu responsabilidad. Si te equivocas, es tu caída. Por eso muchos, incluso después de abrir los ojos, eligen no moverse. Se instalan en el limbo. Esa zona gris donde ya no duermen, pero tampoco viven. Donde la lucidez no se traduce en acción. Donde el despertar se convierte en condena. Pero aquí entra en juego otra de las verdades afiladas de Jung: el proceso de individuación no está hecho para ser cómodo. No es una experiencia estética ni espiritual. Es una batalla interna. Es un duelo con tu sombra. Se trata de desafiar cada una de las mentiras con las que te identificaste, de dinamitar los cimientos de lo viejo para tener espacio donde construir lo nuevo. Y como todo renacimiento, exige atravesar una muerte simbólica. Y como toda muerte, exige oscuridad. Pero al otro lado de esa oscuridad, si logras cruzarla, te espera algo que la mayoría de las personas nunca llegan a probar: la libertad auténtica. No esa caricatura de libertad que nos venden, llena de elecciones superficiales y validaciones externas. Sino la libertad de ser tú, sin justificaciones. Porque cuando dejas de actuar para agradar, cuando dejas de producir para sentirte válido, cuando dejas de correr tras lo que no necesitas, algo profundamente transformador ocurre: la ansiedad se disuelve. La urgencia de encajar se desvanece. La necesidad de validación externa pierde su voz. Y en su lugar, emerge una paz feroz. Una calma que no depende de nada ni de nadie. Una certeza que brota desde lo más íntimo, la de estar viviendo tu propia verdad. Es la diferencia entre existir y vivir. Entre obedecer y elegir. Entre ser un eco de lo que te dijeron que debías ser y convertirte, al fin, en una versión desnuda, cruda y auténtica de ti mismo. Y aquí viene el último secreto. El más incómodo. El más liberador. Este proceso no tiene fin. No hay un punto de llegada. No hay una meta. No hay un día en que puedas decir: ya está, me encontré. Porque la individuación no es un destino, es un camino. Un camino donde en cada etapa deberás arrancarte nuevas máscaras. Romper nuevos espejos. Soltar nuevas identidades que creías tuyas. Lo que cambia es que, una vez despiertas, ya no puedes volver a dormir. Ya no puedes tragarte las mismas mentiras. Ya no puedes encajar en lo que antes te contenía. Y eso lo cambia todo. Porque empiezas a mirar con otros ojos. A hablar desde otro lugar. A tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo.
Empiezas a rodearte de personas que vibran en tu misma frecuencia, y no solo de aquellas que toleraban tu versión domesticada. Empiezas a vivir con intención, no por reflejo. Y esa es la verdadera diferencia entre los que despiertan y los que siguen anestesiados. Porque al final, la pregunta no es qué debo hacer con mi vida, sino, ¿quién quiero ser? Y cuando te atreves a responderla con brutal honestidad, todo lo demás se acomoda. Las decisiones se ordenan. Las dudas pierden fuerza. Y lo más importante, la vida, por fin, se siente como tuya. Pero aquí es donde todo se pone realmente tenso. Porque ahora ya lo sabes. Ya no puedes volver atrás. No puedes fingir que no escuchaste esto. Que no sentiste ese nudo en el estómago. Que no notaste como algo dentro de ti se ha movido. Ese es el problema con la verdad, una vez que la ves, no hay forma de desverla. Puedes intentar ignorarla, anestesiarla, distraerte con rutinas, con ruido, con lo cotidiano. Pero en lo más profundo de tu conciencia, algo ya se ha roto. Y esa grieta solo se ensanchará hasta que te atrevas a atravesarla. Porque si hay algo más doloroso que vivir en la ignorancia, es despertar y no hacer nada al respecto. Y aquí viene lo más importante, no necesitas tenerlo todo claro. No necesitas entenderlo todo ni tener el mapa completo. Solo necesitas dar el primer paso. El miedo, la incertidumbre, la duda, son parte del proceso. Si no sientes miedo, es que no estás avanzando lo suficiente. Porque el crecimiento real siempre incomoda. Porque la transformación duele. Porque romper con lo que fuiste no es una metáfora, es un desgarro. Y por eso tan pocos llegan hasta aquí. Porque la mayoría se queda atrapada en la parálisis del análisis. Esperan certezas antes de actuar. Pero las certezas no llegan antes del movimiento. Se construyen en el camino. Así que aquí está el desafío, deja de esperar. Deja de buscar una señal. Deja de pedir permiso. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te dirá ahora es el momento. Porque el momento perfecto no existe. Solo existe el instante en que decides actuar. Y ese momento, es ahora. Pero escúchame bien, no esperes que el mundo celebre tu despertar. No busques aplausos, ni reconocimiento, ni comprensión. Porque cuando comienzas a vivir desde tu verdad, inevitablemente te convertirás en una amenaza para quienes aún no se atreven. Te cuestionarán. Te ridiculizarán. Intentarán hacerte dudar. No lo harán porque seas tú. Lo harán porque tu libertad les incomoda. Porque tu autenticidad les recuerda su propia cobardía. Porque tu movimiento evidencia su estancamiento. Y ahí es donde debes mantenerte firme. Ahí es donde debes recordar que este camino no es para ellos. Es para ti. Así que no busques aprobación. No busques validación. No busques permiso. La única persona que puede decidir quién eres, eres tú. Y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este texto y seguir como si nada. Puedes volver a la comodidad de lo conocido. O puedes dejar que esta verdad te atraviese. Puedes seguir repitiendo tu historia, o puedes escribir una completamente nueva. Pero si eliges lo segundo, si eliges de verdad, aquí va un recordatorio. Nunca es tarde. Nunca. No importa cuántos años llevas en la oscuridad. No importa cuánto tiempo fingiste ser alguien que no eras. La única pregunta que importa es: ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Tu vida no está escrita. No hay guión. No hay destino fijo. No hay final predeterminado. Todo lo que viene, depende de ti. Así que dime, ¿estás listo para empezar a vivir de verdad? Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios. El despertar es irreversible. Quiero saber quiénes escucharon el llamado. Quiénes están listos para dejar de sobrevivir y empezar, al fin, a vivir.